El oscuro legado de los nazis. ¿Cómo se infiltraron en la sociedad después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasó con los nazis después de la Segunda Guerra Mundial? Adolfo Hitler y sus hombres sembraron el terror en casi toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Solo en 1940, según el registro de Hartheim, los nazis acabaron con la vida de 35.224 personas. A lo largo del conflicto, se calcula que por lo menos 6 millones de judíos fueron exterminados, sin contar con la cantidad de homosexuales, testigos de Jehová, personas con discapacidades, gitanos y otra gran cantidad de víctimas. Pero poco antes del cese de la guerra, los nazis se encontraban en desventaja y cada uno de ellos empezó a valerse por sí mismo. Terminado el conflicto, algunos fueron encarcelados, procesados y ejecutados, pero no todos corrieron con la misma suerte. Quizá nos asombre saber que la mayoría logró escapar de la justicia. Cientos de ellos huyeron y vivieron en la clandestinidad el resto de sus vidas. Otros tantos, con el tiempo, fueron atrapados y llevados a juicio. No obstante, no todos fueron sentenciados. Pero, ¿cómo escaparon? ¿Quiénes los ayudaron? ¿Hacia dónde huyeron? Todavía son perseguidos porque algunos salieron libres a pesar de ser enjuiciados. En este video, nos sumergiremos en la historia y examinaremos los hechos para tratar de arrojar luz sobre este tema complejo. Así que relájate, ponte cómodo y únete a nosotros en este viaje a través del tiempo para entender mejor uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Comencemos. Inmediatamente después de la guerra, muchos nazis fueron atrapados, en especial aquellos que no tenían mayor poder, pero otros tantos lograron escapar. Los aliados llevarían a cabo procedimientos diversos para dar castigos a los detenidos y encontrar a los fugitivos. Veamos a continuación qué ocurrió con los nazis y qué planes se llevaron a cabo para intentar erradicarlos de la sociedad alemana. La desnazificación. Las atrocidades llevadas a cabo por los nazis hicieron que el vocablo desnazificación se empleara mucho antes de la culminación de la guerra. Los aliados querían castigar una vez más a Alemania y, tras realizar en julio de 1945 la Conferencia de Potsdam, decidieron tres cosas: la desmilitarización, la desnazificación y democratización del territorio alemán y también del austriaco. La desnazificación fue el proceso de depuración de cualquier influencia nazi sobre las instituciones, organizaciones y medios del Estado alemán. La intención era reeducar, entre comillas, a toda la sociedad alemana, inculcando en sus habitantes valores democráticos. La desnazificación permitió la derogación de las leyes nazis, de cualquier símbolo que se identificara con el régimen nacionalsocialista, incluida la esvástica, el cambio de los nombres de las calles, etc. Si se hallaba algún partidario de tal ideología, debía ser socialmente excluido para impedir que ocupara cargos en las instituciones del Estado. Por eso fueron destituidos de sus puestos todos los funcionarios de la policía y de cualquier otra institución pública. Se destituyeron a los miembros activos de la SS. Los primeros meses después de terminada la guerra, se detuvieron a los ciudadanos alemanes en los campos de internamiento, sin importar que no fueran nazis. A partir de enero de 1946, el Consejo de Control Aliado empezó a clasificar a las personas como delincuentes mayores, delincuentes que incluían activistas militaristas y beneficiarios, delincuentes menores, seguidores y personas exoneradas. Transcurridos 5 años del cese del conflicto, unos 450.000 alemanes habían sido detenidos. Los individuos fueron examinados por tribunales de desnazificación. Hubo comités que obligaron a la población a llenar cuestionarios con la intención de encontrar cualquier afinidad con los nazis, pero la verdad es que había muchos alemanes involucrados con los nazis y procesarlos a todos era una tarea titánica. Solo en la zona que ocuparon los británicos se hallaron 90 abogados que fueron nazis. Al final, fue imposible excluirlos a todos de la sociedad. Por ejemplo, hubo médicos y maestros con afinidad nazi que fueron necesarios para recuperar a la sociedad alemana. Las potencias aliadas comenzaron a dejar a los propios alemanes en proceso de desnazificación a partir de 1946. Los juicios de Nuremberg.
Después de algunos desacuerdos, los aliados optaron por llevar a cabo un plan de justicia para los nazis detenidos inmediatamente después de la guerra. Los juicios de Nuremberg. Estos juicios contarían con jueces de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. El nombre se debe a la ciudad de Nuremberg, en Nuremberg no solo porque en ella se realizaron los juicios, sino también porque fue escenario de los mítines y desfiles nazis. Nuremberg tenía un palacio de justicia que había logrado resistir al bombardeo de la guerra. Este palacio contaba con un anexo en el que los enjuiciados podían cumplir su condena de manera segura. Estos juicios estarían a cargo de un tribunal militar internacional y además de aplicar un debido proceso de enjuiciamiento a los nazis, también tenían como propósito educar al mundo sobre todo lo sucedido para prevenir futuros genocidios. Los procesados fueron sometidos a exámenes psicológicos y psiquiátricos para tratar de hallar la raíz de tanta maldad. Y aunque quedaron registrados en documentos, los resultados desaparecieron de la opinión pública. Uno de los doctores que realizó estos estudios fue el entonces famoso psiquiatra militar Douglas Kelly, pero solo en 2016 volvió a saberse de esos exámenes en Anatomía de la Maldad, el enigma de los criminales de guerra nazis, un libro que escribió el Dr. Joel E. Dimsdale. Los juicios de Nuremberg comenzaron en noviembre de 1945 y culminaron el 1 de octubre de 1946. En este primer proceso, 22 líderes nazis fueron llevados a juicio y a 12 de ellos los sentenciaron a la horca. Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores; Alfred Rosenberg, un político colaborador de Adolf Hitler; Ernst Kaltenbrunner, general de la SS; Hermann Göring, político y líder de la milicia alemana; Wilhelm Keitel, comandante del Estado Mayor; Hans Frank, militar y abogado nazi; Wilhelm Frick, ministro del Interior hasta 1946; Arthur Seyss-Inquart, político austriaco y comisionado de los Países Bajos; Julius Streicher, líder de la zona de Franconia; Fritz Sauckel, destacado político nazi; Alfred Hodel, destacado oficial; Martin Bormann, secretario privado de Adolf Hitler, quien solo fue procesado en este juicio. Algunos medios aseguran que ya se había suicidado el 2 de mayo de 1945 y otros que estaba prófugo. Los juicios de Dachau no tuvieron la misma relevancia mediática que los realizados en Nuremberg. Sin embargo, en ellos se juzgó a varios criminales de guerra que se encontraban prisioneros en los territorios que estaban ocupados por Estados Unidos. Los juicios de Dachau se realizaron en el lugar donde funcionó el campo de concentración de Dachau desde noviembre de 1945 hasta agosto de 1948. Uno de los casos más resonantes fue el juicio por la masacre de Malmedy, que generó gran repercusión debido a su brutalidad y carácter violento. Este evento, que involucró el asesinato en masa de soldados estadounidenses por parte de las fuerzas alemanas, ha sido ampliamente difundido y debatido por su impacto en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, así como por sus implicancias éticas y jurídicas que continúan siendo objeto de discusión en la actualidad, en el que los 74 acusados, todos miembros de las SS, fueron declarados culpables. A 43 de ellos se les aplicó la pena de muerte por la horca. Las Ratlines, las vías de escape para muchos nazis, permitieron que no todos ellos enfrentaran rápidamente la justicia. De hecho, muchos huyeron a través de las Ratlines. El término se usó originalmente en la jerga náutica porque aluden a las cuerdas dispuestas en forma horizontal que servían como peldaños de una especie de escalera por la que los hombres de una tripulación subían hasta el mástil. En caso de que la embarcación se hundiera, era el último recurso que usaban para salvar sus vidas. De esta manera, las Ratlines se convirtieron en la última alternativa que tuvieron los nazis influyentes para huir de Europa, en especial a las naciones de América. La muerte de Adolf Hitler y la derrota de los países del eje en la Segunda Guerra Mundial colocaron en una posición de vulnerabilidad a los nazis, especialmente a los jerarcas y artífices de hechos que llenaron de horror a la humanidad. Las Ratlines fueron la única y más viable alternativa para evitar ser alcanzados por la justicia de los aliados y el inicio de los juicios de Nuremberg.
Los nazis temían las represalias por toda la época de horror y la maquinaria de exterminio a la que sometieron a millones de personas, por lo que huyeron por 3 rutas diferentes. La ruta nórdica atravesaba Dinamarca con destino a Suecia, donde finalmente se tomaba una embarcación. La otra ruta era la ibérica, donde los nazis partían desde Galicia con la ayuda de los nazis que vivían en España. La última ruta era la italiana, que fue la más utilizada. Se estima que el 90% de los nazis escapó por ella. ¿Qué destinos tuvieron los nazis que huyeron por las Ratlines? Algunos nazis partieron a Canadá, Estados Unidos, Medio Oriente, Australia y Reino Unido, pero la mayoría huyó a Sudamérica, según señala el portal de la BBC, basándose en unos documentos de los nazis que fueron revelados en el año 2012. Unos 9.000 de ellos llegaron a esta parte del continente americano. En Argentina se radicó más de la mitad, unos 5.000 aproximadamente. Incluso, fue allí donde la mayoría de ellos desembarcó, todo gracias a las facilidades otorgadas por el presidente Juan Perón, quien fue un admirador embelesado de Adolf Hitler y de la ideología nazi. Antes de que los nazis huyeran de Europa, en Argentina ya habitaban cientos de inmigrantes alemanes. Muchos diplomáticos y oficiales de inteligencia fueron reclutados por el presidente Perón para facilitar la llegada de los nazis prófugos a la nación suramericana. Se sabe que el nazi Otto Skorzeny se convirtió en el guardaespaldas de Eva Perón. Brasil fue otro destino. Se estima que se albergaron entre 1.500 y 2.000 criminales de guerra, mientras que a Chile llegaron entre 500 y 1.000 nazis. En Bolivia estuvo Hans Ertl Gratzel, un fotógrafo y cineasta que consiguió éxito durante la era del nazismo y que fue el fotógrafo oficial del mariscal Erwin Rommel, un hombre que casi llegó a tener la misma popularidad de Adolf Hitler. En Ecuador, Paraguay y Colombia también se sabe que se resguardaron algunos nazis. Sudamérica, el destino de los líderes nazis más buscados tras la Segunda Guerra Mundial. En la postguerra de la Segunda Guerra Mundial, Sudamérica se convirtió en un refugio para varios líderes y miembros destacados del régimen nazi que buscaban escapar de la justicia internacional. Entre ellos, se encontraban 7 individuos considerados los más peligrosos y buscados por los aliados. En esta oportunidad, conoceremos sus nombres y los detalles de su huida hacia la región, así como las intrigas y complicidades que rodearon su estancia en Sudamérica. Antes de continuar, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Y si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like. Así nos ayudas a seguir creciendo. Adolf Eichmann, Argentina. Fue un destacado hombre de las SS y el principal responsable del plan de los campos de exterminio para aniquilar a los judíos de Europa. Se encargó de identificar, reunir y transportar a las víctimas a los campos de exterminio, en especial a los de Auschwitz y Treblinka, lo que llevó a la muerte de al menos 6 millones de personas. Eichmann escapó a Argentina con una identidad falsa en 1950, viviendo con su familia bajo el nombre de Ricardo Clement durante una década. El Mossad, la agencia de inteligencia israelí, llevó a cabo una operación cuestionable para atraparlo en Argentina, lo que violó la soberanía del país. Eichmann fue capturado el 11 de mayo de 1960 y trasladado a Israel, donde fue juzgado como criminal de guerra, declarado culpable después de un proceso de 4 meses y sentenciado a muerte. Fue ahorcado el 31 de mayo de 1962. Josef Mengele, Argentina, Paraguay y Brasil. Josef Mengele, conocido también como el Ángel de la Muerte, fue uno de los responsables de los tantos horrores perpetrados en el campo de concentración de Auschwitz. Mengele se convirtió, después de Eichmann, en el segundo gran objetivo del Mossad. Este nazi era médico y llevó a cabo entre los prisioneros experimentos macabros. Torturó y asesinó sin piedad. Sus desmanes alcanzaron a mujeres embarazadas y a niños. Después de la guerra, pasó 3 años escondido en Alemania y, gracias a la ayuda que recibió de miembros de la Iglesia Católica, llegó a Italia, en donde partió con rumbo a Argentina para radicarse allí. En el suelo argentino, se convirtió en el dueño de un taller de repuesto mecánico. Cuando Mengele supo de la captura de Eichmann, decidió trasladarse a Paraguay.
Allí, miembros del Mossad le pisaron los talones y fue entonces cuando se trasladó a Brasil. Detrás de él había muchos cazadores de nazis. La justicia del hombre no lo alcanzó, pues murió ahogado en 1979 frente a la costa brasileña después de haber sufrido un derrame cerebral, pero solo en 1985 se supo su verdadera identidad cuando su cuerpo fue sometido a una exhumación. Walter Rauf, Argentina, Ecuador y Chile. Un coronel que alcanzó el tercer puesto más alto en la jerarquía de la SS, fue el responsable de la muerte de aproximadamente 200.000 judíos, a quienes exterminó dentro de camiones con monóxido de carbono. Rauf modificó la posición del tubo de escape para que los gases fueran expulsados dentro de la parte trasera del camión, donde las víctimas ya muertas se encontraban en abril de 1945. Posteriormente, Rauf fue encarcelado por los aliados en el campo de Rimini, de donde logró escapar en 1946 con la ayuda de un sacerdote. Se refugió por 2 años en conventos italianos ubicados en Roma, bajo la protección del obispo Alois Udall, quien tenía afinidad con la ideología nazi. En 1948, fue trasladado a Damasco y en 1949 huyó a Argentina, pero tras la caída del presidente Juan Domingo Perón en 1955, se trasladó a Ecuador y 3 años más tarde a Chile, donde terminó radicándose. Rauf fue detenido por las autoridades chilenas en 1962. Sin embargo, la Corte Suprema negó la solicitud de extradición debido a que, entre otras cosas, ya habían pasado más de 15 años, y para la ley chilena, los delitos habían prescrito. El prófugo nazi fue liberado y, más tarde, terminaría trabajando para el servicio secreto de Augusto Pinochet, volviendo a las andadas con la tortura de aquellos que se oponían al dictador chileno. Según lo publicado en 1974 por el diario francés Le Monde, Augusto Pinochet negaba las solicitudes de extradición hechas por Alemania Occidental. Rauf murió en 1984 sin recibir castigo por sus graves delitos. Franz Stangl, Brasil. Este austriaco, conocido como Muerte Blanca, debido al uniforme blanco y al látigo que portaba, participó en el programa de eutanasia Action T4, en el que se asesinaron a personas con discapacidades físicas y mentales. Además, fue el comandante del campo de exterminio de Sobibor, donde acabó con la vida de alrededor de 100.000 judíos. También lideró el campo de Treblinka, donde unas 900.000 personas fueron asesinadas mientras él estuvo al mando. Cuando la guerra finalizó, los estadounidenses lo capturaron y lo encerraron en un campo de prisioneros austriaco. Sin embargo, logró escapar en 1947 con la ayuda del obispo Alois Udall. Gracias a la Cruz Roja, se trasladó a Siria y en 1951 partió hacia Brasil. En 1967, Simon Wiesenthal, uno de los cazadores de nazis más reconocidos, dio con su paradero y fue arrestado. Después de ser deportado a Alemania Occidental, fue enjuiciado y declarado culpable, recibiendo cadena perpetua como sentencia. No obstante, una insuficiencia cardíaca acabó con su vida en 1971. Josef Schwamberger, Argentina. Este austriaco fue un importante comandante de las SS. En 1942, fusiló a muchas personas en el campo de trabajos forzados de Rosewater. Al año siguiente, en el campo de Primsel, organizó la ejecución masiva de 500 prisioneros judíos. Schwamberger continuó sumando víctimas a su expediente, tantas que Simon Wiesenthal, el cazador de nazis, afirmó que su camino estaba plagado de cadáveres. En 1945, fue arrestado en Austria, pero logró escapar en 1948 y huir a Italia. Desde allí, viajó a Argentina, donde consiguió la ciudadanía con su propio nombre. Sin embargo, Alemania Occidental no cesó en su búsqueda y ofreció una recompensa de $300.000 por su captura. Gracias a un informante, fue arrestado por el gobierno argentino en 1987 y extraditado a Alemania en 1992. Allí, recibió la sentencia de cadena perpetua. La muerte de Josef Schwamberger en 2004, con 92 años, puso fin a una vida que estuvo marcada por los horrores de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias.
A pesar de que su nombre no es tan conocido como el de otros líderes nazis, Schwamberger fue uno de los responsables de algunos de los crímenes más atroces cometidos durante el conflicto. Aunque su muerte en 2004 puso fin a su vida, el legado de Schwamberger y otros líderes nazis continúa siendo objeto de debate y reflexión en todo el mundo, recordándonos la importancia de no olvidar los horrores del pasado para evitar que se repitan en el futuro. Erich Kripke, Argentina. Kripke fue un miembro de la Gestapo y comandante de relativa importancia de la SS, además de ser uno de los nazis que tuvo conexión directa con el Vaticano. Fue responsable de la muerte de 335 personas en la masacre de las Fosas Ardeatinas, ocurrida en 1944 en Roma. Bajo su aprobación, 2.000 judíos romanos fueron transportados a Auschwitz. Posteriormente, fue hecho prisionero por los aliados, pero logró escapar en vísperas de 1946 del campo donde estaba detenido. En 1948, con la colaboración del obispo Alois Udall y con un pasaporte falso que consiguió con la Cruz Roja, logró huir a Argentina. Se radicó en la región de la Patagonia, específicamente en el pueblo de San Carlos de Bariloche, y vivió allí tranquilamente hasta 1994. Ese año, gracias a una entrevista del periodista de ABC Sam Donaldson, su identidad fue revelada. Kripke fue capturado y extraditado a Italia, donde fue procesado, hallado culpable y sentenciado a cadena perpetua, pero con arresto domiciliario. Allí permaneció hasta que falleció en 2013, a la edad de 100 años. La decisión de enterrar el cuerpo en un lugar secreto no fue tomada a la ligera. La preocupación por la profanación de restos humanos no es infrecuente en contextos de conflicto y violencia. En muchas partes del mundo, las tumbas y monumentos conmemorativos son objeto de vandalismo y destrucción, lo que causa dolor y sufrimiento a las personas que los cuidan y los visitan. Aunque la decisión de mantener en secreto el lugar de entierro ha generado cierta controversia y especulación, es importante recordar que la privacidad y la seguridad de las personas y sus seres queridos deben ser respetadas y protegidas, especialmente en contextos de conflicto y violencia. Gerard Bond, Argentina. El abogado fue un oficial de las SS y estuvo a cargo de la logística del programa de eutanasia Action T4, que tenía como objetivo purificar la raza y acabó con la vida de alrededor de 200.000 alemanes con enfermedades incurables o discapacidades físicas o mentales. Fue expulsado del partido nazi después de presentar un informe en el que acusaba abiertamente de corrupción y fraude a su agencia. Con una identidad falsa, huyó a Argentina en 1949, pero regresó a Alemania tras el derrocamiento del entonces presidente de Argentina, Juan Domingo Perón. Aunque fue capturado y procesado en 1963 en Frankfurt, consiguió libertad bajo fianza. Después de haber sido capturado y extraditado, esta persona decidió regresar a Argentina, pero su estancia en el país fue breve, ya que 3 años después fue capturado y extraditado nuevamente. A pesar de esto, nunca llegó a ser procesado debido a que se le declaró no apto para ser juzgado, a causa de su avanzada edad y su deteriorado estado de salud. Finalmente, falleció en 1981. Su cuerpo descansa en un lugar desconocido, ya que por miedo a que sus restos fueran profanados, su lugar de descanso final fue mantenido en secreto. Pocos nazis condenados. Muchos nazis lograron evadir a la justicia, algunos vivieron con nuevas identidades, otros fueron alcanzados ya en edades avanzadas. Algunos ocultaron su pasado a sus nietos, pero con el tiempo varios casos quedarían en evidencia. La profesora de Historia de Alemania en el University College de Londres, Mary Fulbrook, escribió el libro Reckonings, Legacies of Nazi Persecution and the Quest for Justice, un material que se publicó en 2018, en el que expone que solo 6.656 nazis fueron condenados en los juicios que se llevaron a cabo entre 1946 y 2005. Un número insignificante si se toma en cuenta que un total de 145.000 personas fueron llevadas ante los tribunales más insignificantes y se estima que al menos 200.000 perpetraron los crímenes de la era nazi. Fulbrook dijo a CNN que al final, la mayoría de los nazis se salieron con la suya. La justicia alemana y su lucha contra el tiempo.
Muchos de los nazis que lograron escapar probablemente ya han fallecido o son personas de avanzada edad. Hasta hace pocos años, aún se seguía capturando a algunos de estos perpetradores de crímenes, pero imponerles justicia se ha vuelto casi imposible. En el 2018, Estados Unidos logró detener, a la avanzada edad de 95 años, a Jacques Palich, un polaco que había obtenido la ciudadanía americana en 1957 después de ocultar su pasado nazi al servicio de inmigración. Para el momento en que se hizo ciudadano americano, ya habían pasado 8 años desde que pisó el suelo de esa nación. Palich fue deportado a Alemania el mismo año de su captura y se convirtió en el enlace número 68 en ser atrapado en Estados Unidos. Sin embargo, el proceso de juicio fue suspendido ante la carencia de pruebas, y si éstas no aparecen, el caso no será reabierto. Además, la Oficina Central de Administraciones de la Justicia para la Investigación de los Delitos Nacionalsocialistas ha determinado, basándose en el derecho alemán, que ya no se consideran hechos punibles el haber formado parte de las filas de la SS o haber recibido formación en un campo nazi. Por si fuera poco, solo se pueden presentar cargos en el lugar donde reside el sospechoso o en aquellos donde se encontraban los campos de concentración. En noviembre de 2018 comenzó el proceso de un exguardia, Johann Rehbogen, que trabajó en el campo nazi de Stuttgart desde junio de 1942 hasta septiembre de 1944. Él fue acusado por ser cómplice en el asesinato de centenares de personas, y el número de sus víctimas ronda en los 65.000. Sin embargo, el juicio tuvo que suspenderse debido a que Rehbogen presentaba problemas cardíacos y renales. Su delicado estado de salud terminó influyendo para que el juicio se cancelara. El 3 de abril de 2019, otro caso conocido es el de Bruno Day, un exguardia de las SS que, entre los 17 y 18 años, trabajó en el campo de Stutthof. En 2020, estaba siendo procesado por haber sido cómplice de la muerte de 5.232 personas en el campo donde él trabajaba. Con 93 años al momento del juicio y postrado en una silla de ruedas, alegó en su defensa que nunca se unió voluntariamente a las SS. Dijo que él solo cumplió órdenes y que jamás sugirió algún mecanismo de exterminio. Sin embargo, fue hallado culpable por tener complicidad en el asesinato de las 5.232 personas. Se considera que este pudiera ser el último juicio que se aplique a los que participaron en los exterminios llevados a cabo por los nazis. La avanzada edad de quienes aún pudieran ser juzgados hace difícil que se concrete el debido proceso. La mayoría de los nazis vivió en la clandestinidad y sin pagar sentencia, y todo gracias a la complicidad de terceros que tuvieron afinidades con su ideología. El mundo posiblemente solo se quedará con la satisfacción de que algunos nazis recibieron su castigo, aunque hubo alemanes inocentes que también terminaron pagando culpas ajenas. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al canal de YouTube Historia Incomprendida por brindarnos a todos información valiosa y detallada sobre el tema que hemos abordado en este video. Sus investigaciones y contenidos nos han sido de gran ayuda para profundizar en este tema y ofrecer a nuestro público una perspectiva más completa. Les agradecemos por su dedicación y trabajo en la divulgación de la historia. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta a este video y enviar el enlace a tus familiares y mejores amigos para que también sepan más sobre la Segunda Guerra Mundial. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Sería increíble que puedan apoyar la comunidad de investigadores. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que estarán aquí abajo en la descripción. Espero que haya sido de su agrado y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden, la vida es un viaje, pero juntos podemos hacer de él una aventura. ¡Vamos por más!